está, señora, señor? Gracias por participar aquí en Conciencia de Valores, en el canal Tendencias Prime, que nos ve la gente del sur de Curicó hasta Coyhaique y pronto la gente de Rancagua. Tenga un poquito de paciencia. Y en Santiago, por supuesto, a través de la señal de GTD. Y si no tiene GTD, y si no tiene Telefónica del Sur, ¿qué hago? No se preocupe, tendenciastv.cl. Recuérdalo, tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar de la educación, pero particularmente la educación de los niños en las salas de clase. La forma como se está haciendo educación en las salas de clase. Y usted puede debatir, por supuesto, como lo hace en cada programa, a través del hashtag que aparece en pantalla, Twitter, Facebook o incluso WhatsApp. Caterina Urrutia, usted que le gusta la educación, bienvenida aquí a Conciencia de Valores una vez más. Muchas gracias por la invitación, feliz. Don Juan Carlos Navarrete, magíster en educación, gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante y que tiene una experiencia también importante en tu vida. Sí, gracias por la invitación. Don Roberto Álamo. Gracias por la invitación, Agustín, y que agrado estar en este panel y espero, desde tu humilde posición, hacer algún aporte. Don Aldo Duque, el hombre con más Twitter de CTM. Así es. Solamente ¿Qué significa CTM? Contigo hasta morir. Pero... Tiene otro opción más prosaico, pero teniendo en cuenta que estamos en televisión, lo vamos a omitir. Juan Carlos, un poco saber de ti, tu historia desde la infancia, cómo te metiste en este tema de finalmente trabajar con alumnos de pobreza. Y quiero partir con quizás con una frase que se emplea mucho a nivel social, cuando se habla de los alumnos problemas. Los alumnos problemas, que este alumno es problema, en los colegios este alumno es problema. Aquí. Y tú decidiste trabajar con los alumnos problemas principalmente. Cuéntanos un poco. Bueno, estudié en la escuela pública número 21 Alto Jahuel. De ahí egresé a la Escuela Consolidada de Experimentación de WIN. Yo era un rebelde cuando me enseñaban electricidad básica, sastrería, decoración de interior, economía del hogar, sastrería, mueblería, etcétera, pero después le doy la gracia a esas escuelas consolidadas que nos dieron una formación integral. Egresado de cuarto medio, no me postulé a la universidad, dos hermanos mayores ya habían fracasado por la parte económica. Yo me consideraba pobre, yo soy hijo de un cabo carabinero, el tercero de 6 hermanos, así que no me postulé a la universidad, yo quería trabajar con delincuentes. Pero a los 20, 18, 19 años, 18 años egresé de la enseñanza media, tuve nombramiento de profesor en la Escuela 21 de Alto Jahuel. Eran esos años en que los profesores, costaba que llegaran los profesores al campo. Entonces sacaban los profesores de los mismos escuelas de secundaria y los ponían como profesor y después se iban especializando para ser profesores. Y un día antes de ir a hacer clase, dije no me vi en una sala de clase. Yo quería trabajar con delincuentes. ¿Y por qué querías trabajar con delincuentes? No lo sé, mi señora dice que yo soy un reencarnado de algún preso y que en la otra vida fui muy malo, porque ahora trato de hacerle el bien a todos. Bueno, y en ese entonces me postulé al Consejo Nacional de Menores del Ministerio de Justicia y hacían curso de 2 años, 1 año de estudio y 1 año de práctica para trabajar con los menores en situación irregular. Cuando tuve que decidir, decidí por lo más difícil, que era un centro de observación y diagnóstico. Recogían los niños de las calles, los encerraban. Y era difícil trabajar con ellos. Y ahí me sorprendió el 11 de septiembre del 73. Me quedé solo a cargo de un establecimiento asistencial con 96 menores. ¿Qué edad tenías tú? 20 años, 21 años. ¿Ya? Así que lo único que me quedó era dirigir. Y cuando volvió mi jefe y volvió toda la gente, yo pedí traslado porque pensé que podía trabajar en un hogar de simple protección para niños huérfanos. Y ahí me fui a trabajar al Cañaveral, la casa que tenía Allende con La Payita, que la transformaron en hogar de niños. Camino a Farellones, kilómetro 5. Exacto, y ahí me fui. Y créeme que ahí gatilló verdaderamente la vocación de maestro en mí, porque sentí que había tantos niños que me necesitaba y que necesitaba que los formáramos, pero como era joven, yo tenía que esperar toda una vida para saber si mi trabajo había sido bueno o malo.
Y ahí surgió la necesidad del Centro de Rehabilitación O'Higgins, aquí en Villa O'Higgins, delincuentes hasta 18 años. El entusiasmo me duró 4 meses, porque consideré que era imposible hablar de rehabilitar jóvenes que nunca fueron habilitados en nada. Entonces, llegaban al hogar, a la casa de menores. ¿Pero qué rango de edad tenía esa 14 a 18 años. Para tú frustrarte y decir, yo no puedo seguir acá trabajando 4 meses. Yo pensé que no era el camino. Entonces ahí yo creé un proyecto que se llamaba Prevención de Vagancia, Delincuencia y Drogadicción Juvenil. Y lo presenté al general Badiola, que era el jefe de organizaciones civiles de aquel entonces. Y me creyeron. Y me financiaron este proyecto y me entregaron un local en Avenida Mata. Y el mensaje era muy simple, era decirle a las juezas: ese niño que delinque por primera vez, no lo meta a la cárcel, porque lo está mandando a la Universidad del Delito. Entonces, ese proyecto tenía 4 pilares: educación, salud, deporte y recreación y trabajo. Y ahí fracasé en educación, porque como los 120 jóvenes eran de Pudahuel, de Puente Alto, San Bernardo, Peñalolén, de todas partes, ellos iban a sus colegios y iban media jornada al centro. Y ahí me di cuenta que el fracaso estuvo en educación. El fracaso estuvo en educación por la forma en que se porque educaban. Los jóvenes se educaban en las escuelas. Sí, en distintos. Y cuando fui a hablar con el secretario ministerial me dijo que los colegios hacían uso de su reglamento interno. Yo hasta el día de hoy no entiendo qué reglamento interno puede pasar a llevar los derechos del niño, los derechos del ser humano. Pero el secretario ministerial de aquel entonces me dijo: pero usted puede hacer un colegio. Y yo le dije: no soy profesor, pero puede estudiar. Y así hago el Carol Cardenal de Cracovia, en Avenida Mata, 519, al lado del Maxim. Para los que tenemos ciertos años, nos acordamos del Maxim. Al lado del hispanoamericano. Exacto, Roberto Álamo y ahí. Ahí comencé mi sueño humano de esperanza. No todos los días. Y como había conocido la extrema pobreza, dije: voy a hacer un colegio y no voy a discriminar nunca a ningún niño. Ahí partiste como con menos de 20 alumnos, ¿no? Sí, sí. ¿Y hoy día son? No, tenía 120 jóvenes. Ya. Que eran Yo hice una escuela de adultos, porque los adultos estudian primero a cuarto un nivel, un año, quinto y sexto un nivel, séptimo y octavo. Y como los niños míos estaban atrasados, los jóvenes, me servía este tipo de escuela. Pero me dieron el decreto cooperador el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y me autorizaron la escuela por un año, porque no tenía patio. Y ahí un día, visitando a un joven en la población José María Caro, encontré un edificio, eran 4 aulas. Era la escuela 31, que fue abandonada por falta de alumnos. Porque en 10 cuadras a la redonda, donde estamos nosotros, hay 8 colegios. Y ahí comencé, dije: traslado la escuela vespertina y abro una escuela básica en el día con 23 alumnos. Pero la única diferencia era no discriminar a ningún niño, sin lucro, sin copago y con prohibición de reunir dinero ni con la rifa del huevo en las reuniones de padres apoderados. ¿Tú eres partidario de que menores de edad que cometen delitos no vayan por ningún motivo a la cárcel? No debieran ir a las cárceles. Aldo, ¿qué opinas tú? Lo que pasa es que el menor infractor de ley es consecuencia de una multilateralidad de elementos que confluyen para hacerlo delinquir. El tema es que si yo tomo hoy día un menor de 14 años de edad que está cometiendo un portonazo y que tiene un background de delincuencia desde los 11, los 12, los 13, yo obviamente no lo voy a enviar a una cárcel común con adultos, porque lo voy a enviar a la perversión más absoluta y voy a ir a la universidad del delito, como tú señalas. Pero yo la cárcel la estimo, la comprendo y la entiendo para los menores de edad como un fenómeno de resocialización. Es decir, devolverlo a, no reinsertarlo, porque no puedo reinsertar a una persona que nunca ha estado insertada. Entonces, lo que quiero hacer, un nuevo concepto, es crear una unidad penal que el castigo sea la resocialización del individuo, porque es recuperable. Creo mucho en eso. Pero aquí se fue por un camino distinto, le funcionó, y que es básicamente cómo rehabilitarlo con educación, en todos los pilares que él acaba de mencionar. Es que él está construyendo, él no está rehabilitando,
Porque él toma un ser humano, ¿Tú lo rehabilitas? no rehabilita, No, porque no, nunca ha estado habilitado, no. porque la persona que él recoge nunca ha estado habilitado. Él lo construye. Sí, sí. Él toma una arcilla, es un alfarero, perdona la... Sí, sí, está bien. Eres como un alfarero, toma una arcilla y le da una forma. Y esa es la virtud que tiene el proyecto. Porque es, cuando él lo recibe, es amorfo. Él no sabe para dónde va. Él le da un sentido. Y por eso el éxito que ha tenido su iniciativa. No, pero, ¿sabes tú? Esta escuela nace de un sueño país que yo tuve. Yo siempre pensé, te pongo un ejemplo, Pedro Aguirre Cerda tiene 10 escuelas municipales, por decir un número, no sé cuántas tiene. Una escuela debiera dedicarse a los niños que son más hiperactivos, que son más complicados, que son más audaces. Una escuela. Y los mejores maestros debieran trabajar en esa escuela. A los niños no se les debe expulsar de las escuelas. Lamentablemente tenemos 20 años de expulsiones, de repitencia innecesaria, 20 años que se pasaron a llevar los derechos de los seres más indefensos del planeta, que son los niños. Lo primero, Pero hay una disputa, perdón ahí Juan Carlos, me gustaría saber la opinión de Catherine también y de Roberto, que a veces la visión se va mucho en los derechos, pero se habla poco de deberes. Entonces, muy poco de deberes y mucho de derecho, y al existir mucho derecho y poco deber, finalmente tampoco se soluciona un problema de raíz. No sé cuál es la visión que tienes tú, Roberto, y Catherine, del tema. Estamos hablando de temas de educación y gente que comete delitos, digamos. Entonces, Sí, sí. dicen por ningún motivo debe irse a la cárcel, por ningún motivo de aquí, por ningún motivo de allá, pero claro, por los derechos, pero también dónde tú colocas finalmente el marco de los deberes. ¿Me permites, Kate? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que aquí falta una definición de país, de política pública, qué es lo que queremos. Por ejemplo, los países desarrollados dijeron nosotros nos vamos a transformar, por ejemplo, algo que a ti te molesta tanto, ¿cierto? Los países nórdicos. ¿Ya? No, Porque no yo me fui a estudiar las molesta. políticas públicas ya. A mí no me molesta, en los no me países molesta. nórdicos. Entonces ellos decidieron ser Que se nacionalice el Suecia. país, por ejemplo, Finlandia se define como un país del conocimiento, invertir en conocimiento, invertir en las personas. De hecho, mira, hay un dato que a mí me llamó la atención profundamente, que es los finlandeses leen 47 libros al año, los españoles 10 y nosotros 3. Ahora tú dices, ¿cuál es la relación, cierto, entre prosperidad, comportamientos sociales adecuados, cierto? Es muy claro. Ellos tienen una entrada per cápita de $45.000, nosotros $14.000. Cuando tú inviertes en conocimiento, en el fondo, ¿qué le está diciendo el Estado finlandés a esas personas, a esa comunidad? ¿Ah? Le está diciendo, nosotros vamos a invertir en usted para que usted sea productivo, ¿cierto? Genera recursos para el Estado. Entonces, no es casualidad de que todos los índices, habidos y por haber, ellos estén liderando y punteando en los países nórdicos, justamente porque invierten en conocimiento. En la educación es fundamental. Y estoy hablando de educación del conocimiento, no estoy hablando en términos de formación ética, moral, ¿cierto? Que eso puede provenir eventualmente de la familia. Pero ellos definen como política pública el conocimiento. Eso es lo que yo te podría decir, digamos, Claro, pero y hoy día, funciona. pero hoy día hay una realidad como país, una realidad que es absolutamente desigual, o sea, donde hay que construir casi a veces de cero. Por eso hay que hacer el corte ahora. Sí, Hay que decir, pero definamos ¿cómo lo hacen? la política pública de educación en el conocimiento, definámoslo. Y de aquí para atrás veamos cómo arreglamos la embarrada que está. Sí, pero vuelvo al tema de ¿dónde está la línea fina entre los derechos y los deberes? ¿Ah? Porque de repente existe ese discurso de que un niño o un menor de edad no debe ir a la cárcel, un niño, hay que evitar este tema, pero tampoco a veces no soluciona mucho eso, porque no se ve tampoco un discurso de deberes formativos. Entonces, esa visión, me gustaría saber tu opinión, Catherine, también, de eso, porque hay una crítica a eso. De hecho, hay una crítica. El problema es que hoy día están súper claros los derechos, pero están muy poco claros los deberes. Sí, el tema de los deberes en niños me genera un poco de ruido y como que me da un poco de... ¿No tienen deberes? No te pregunto, te genera ruido, ¿por qué? ¿Porque no te gusta la palabra deberes? No, los niños más tienen que deberes. deber, el deber de ese niño, el derecho y el deber de todo, el deber va de la mano con el modelo. Tú siempre vas a tener un modelo imitativo el cual vas a seguir y el deber se regula solo. Cuando tú tienes un buen modelo imitativo al que seguir. Tú solo te empiezas a regular, que es lo que estábamos hablando antes de entrar acá. Solo te regulas cuando tu modelo educativo
No te Dame un entiendo, segundo. no te entiendo cómo se regula. Voy para allá. Uno. Voy para allá. El derecho, que tanto se habla, sí, se manosea bastante los derechos de los niños, va de la mano con los deberes. El deber del niño, que tiene que portarse bien, que tiene que ser correcto, que tiene que educarse, sería un modelo a seguir, no tendría que exigirle el deber porque es un modelo. Me vuelvo a explicar. Sí, pero te lo extrapolo, te lo exporto a la realidad que le pasó al alcalde de Santiago Alessandri, con los incendios, con los atentados en un colegio, digamos, y que le rayan todo el tema. Entonces, ahí no está claro para nada muchos los deberes. Finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Colocar mano dura para que el tema se corte. Exactamente. Entonces, a eso me refiero, que hay ciertas cosas en las cuales se habla ideológicamente o como idealmente, pero y no estábamos se... hablando pero- el mismo hecho de las tomas, cuando los mismos chicos de sus universidades, aunque ingresen grupos encapuchados, que aquí, por lo que estaba viendo un poco las noticias, no eran tan encapuchados de otras partes. ¿Por qué el joven está destrozando? Porque va y se tira algo porque no se siente dueño de, no se siente partícipe de. Si fuera que ese chico se siente dueño, realmente dueño, ese niño cuida. Porque es como la naturaleza humana cuidar lo que es tuyo. Tú cuidas cuando hay una vinculación a algo que es tuyo. Yo no haría tira esta taza por querer hacer la tira si sé que cada vez que vengo me sirvo la misma taza. Ya siento un cariño por la taza, ¿te fijas? Lo mismo pasa, los chicos no tienen vinculación, no se sienten, no hay un poder de arraigo. Sentido de pertenencia. Está el sentido de pertenencia, pero en otras cosas. Si a esas personas, a esos jóvenes, tú les das el sentido de pertenencia, de que es suyo, que pueden crear, que pueden maravillarse de su institución, que esta institución los va a llevar a ser grandes líderes probablemente, o a desarrollar sus ¿Pero tú crees que no se potenciales. hace eso? ¿Tú No crees se que, hace. Yo estoy en pero, educación Juan superior Carlos, ¿tú crees que no y se hace eso? No. No se hace Los- básica, no se hace en Los alumnos en la enseñanza escuela superior. son clientes pasivos. ¿Son qué? Clientes pasivos. pasivos. ¿Son clientes? Clientes. Son clientes. Pasivos. Porque tú dices que son clientes, son No, tratados como clientes, no son tratados Sí, como sí, alumnos. Claro, digamos, Es que tú los trataste como cliente. claro, son pasivos en el sentido de que van al colegio a recibir información, pero no son parte de esa escuela. Fíjate tú, piensa solamente en el organigrama de una institución escolar. Es una pirámide, donde está el director, subdirector, inspector general, jefe de UTP, plan y programa, currículum, orientación, profesores y los niños al final del organigrama. Cayéndose. Sin embargo, lo que se necesita es ponerlos como primeros actores a ellos y hacerlos activos socios de su institución. En nuestra escuela lo hacemos así y ha dado resultados. Si me permite, Sí, claro. para complementar lo que tú dices, en Japón existe una experiencia súper interesante que al final de cada año el colegio convoca a los padres y a los alumnos para que arreglen el colegio, lo pinten, ¿cierto? Y reparen todo lo que hay que reparar para recibir el próximo año, que crea un sentido de pertenencia. Exacto. Por ejemplo, el aseo y la limpieza en general de los baños y toda la infraestructura, digamos, del colegio, la hacen los mismos alumnos, pero no como un castigo, sino que como parte integral del desarrollo personal de los alumnos. Entonces genera ese sentido de pertenencia que tú dices. Es que aquí hay un factor que uno de repente lo ve en las cárceles. ¿Por qué destruye? De repente tú llegas a una comisaría, que de repente está lleno de niños después de las manifestaciones, tú ves sujetos de 14 años, de 15 años, de 16 años, hacinados en un calabozo. ¿Por qué lo hiciste? Llega el padre desesperado a la oficina, que mi hijo está preso. Tranquila, señora, se va a salir. No, pero nunca ha estado preso. Por favor, vaya a sacarlo. No va. Y te encuentras en otra superficie, en un calabozo abigarrado, ¿no es cierto? ¿Y por qué destruye? Y ahí viene un discurso que ha calado profundo y fuerte, creo yo. Muy potente. Me dice, abogado, me dice, algunos. Es que para construir, primero hay que destruir lo que está. Entonces, pero ¿cómo quiere construir sobre lo que ya está? Pues, está malo. Anarquías. Exactamente. Y el discurso antisistémico, anárquico, ha permeabilizado profundamente a la juventud. Y sobre todo a los menores de edad. Estoy hablando de personas entre los 12 y los 17 años. Para construir, primero hay que destruir lo que está. Entonces, es un paso, un requisito sine qua non para avanzar en lo que yo quiero construir. Y eso ha permeabilizado. Me transforma en un individuo violento, antisistémico, y que siente que está legitimado porque está luchando para destruir aquello que lo oprime. ¿Pero qué rol le des tú
a todos los que participan del proceso de la educación, desde los profesores, los académicos, hasta los directores de una universidad, los directores de una escuela, todos los que participan en ese tema. El rol que yo siento que el rol se ha desvirtuado, porque lo que se ha desplomado desde el principio era autoridad. Se entiende y se asocia a la palabra autoridad, se le hace una especie de sinónimo nefasto con la palabra dictadura o la palabra opresión. Me da la razón, pues, o sea, la variable de deberes se desvanece. Tú asocias a un niño que tú le dices, usted tiene que respetar la autoridad, me está oprimiendo. Pero no, es que usted me quiere colocar el yugo, se acabó la dictadura. El discurso ya absolutamente preconstruido. Y no entienden que la autoridad es una forma de ordenar un sistema de relaciones humanas. Entonces, cuando yo entiendo que somos todos pares, en forma absolutamente carente de toda distribución de derechos y deberes, entonces sobreviene necesariamente un fenómeno anárquico que hace que uno se enfrente con otro para establecer una situación de hegemonía. Y eso, a mi juicio, es peligroso y eso está atentando contra el orden educativo. Totalmente. Sí, pero te coloco el tema del ejercicio de la autoridad, que algunos, por no ejercer la autoridad, por tratar de no armar un problema mayor, finalmente termina transformándose en un caos. Te quiero colocar un ejemplo incluso. Ahí me llama la atención, incluso de universidad. Una universidad X, después te lo voy a mencionar, llega gente de distintos sectores de Santiago. Gente incluso está becada, 100% ahí, y que son familias que viven en lugares que son vulnerables, efectivamente, y que se han ganado la beca. Y en otra universidad A, lo mismo. Pero cuando tú vas a los espacios públicos de la universidad X, está impecable. Está impecable. O sea, yo estaba en los baños, pero impecable. O sea, entonces, no puedo creer que solamente eso sea mérito solamente de los alumnos. La universidad se llama Universidad de los Andes. Yo estaba impresionante. Modelo. Pero tú te vas a la misma realidad, los mismos universitarios de distintas familias, también becados a otra universidad, todo rayado, todo destrozado. Entonces, yo creo que también hay un tema que tiene que ver no solamente con los profesores, hay un tema del ejercicio de, como dice Aldo también, de la forma de administrar, la forma de ejercer también autoridad. Y la palabra como autoridad es como hoy día es como súper resistida violentamente. Mira, cuando comenzamos con el gobierno de los niños, recuerdo muy bien a un profesor que me dijo, o sea, los niños van a mandar más que nosotros. Claro. Él ya estaba poniendo la autoridad por sobre todo. Entonces, lo que dice Aldo yo le encuentro toda la razón. El manejo de la autoridad es lo que está siendo mal utilizado. En nuestra escuela la autoridad no se basa en la autoridad por autoridad, porque él es el maestro, tú eres el estudiante, lo tienes que respetar. No, nosotros decimos la autoridad se basa en las confianzas mutuas. Tú crees en él, tú confías en él, tú le propones tareas, tú lo apoyas, lo impulsas a crecer y lo haces parte de un sistema educativo donde él es primera persona. Ahora, cuando estás hablando de alumnos que tienen problemas delictuales y que tienen además temas de un hogar no bien formado, que ya hay una diversidad, o sea, ¿cómo se hace eso? Porque eso no es fácil. O sea, tú podrías hacerlo quizás. Fue el punto por el cual el término de rehabilitar me apestó. O sea, yo dije, rehabilitar si nunca fueron habilitados. Entonces, ¿cómo lo habilitas? Ahí hay una tarea, yo soy parte de la idea de Aldo, que hay que hacer una resocialización, hay que invertir en ellos, hay que capacitarlos para darles trabajo, hay que hacerlos emprendedores y mostrarles que existe otro mundo, que era lo que yo hacía cuando tenía el centro juvenil de prevención de vagancia, delincuencia y drogadicción juvenil. ¿De qué edad tenían ahí? Ahí tenían de 14 a 18 años. Yeah. ¿Y qué te pasó? Y tenían natación y tenían club de tenis. Pero háblame de las cosas que no te resultaron, los fracasos. El fracaso estuvo en educación. El fracaso, llegaban, hacían que estudiaban, hacían que iban a los colegios, nadie iba a las reuniones de padres apoderados, eran 120 jóvenes, yo no podía andar en la reunión en Peñalolén, en Puente Alto, yo estaba con jóvenes estudiantes de servicio social que me trabajaban conmigo, entonces me sentí un fracasado en educación y por eso la necesidad me hizo hacer esta escuela y quise seguir el apostolado que había comenzado, dije yo voy a probar porque la gente pobre no tiene la suerte. Fíjate que yo me planteé ser la mejor escuela del mundo.
El año 2000 me llegó un libro que estábamos catalogados en Inglaterra por un estudio muy importante entre las 10 escuelas del siglo XXI. Eso que para nosotros puede sentirnos muy orgullosos, nos llena de responsabilidad, porque estamos siendo punta de lanza, estamos abriendo un camino, mostrando a quien quiera visitar el mundo Carol, el país de los bajitos. Acabo de despachar a 2 personas de Colombia, la semana pasada vinieron de México. He visitado 17 países mostrando este proyecto. En México hay 350 escuelas democráticas que crecen bajo la inspiración de Mundo Carol. En este país hemos logrado hacer 2 escuelas, en Coyhaique, Brisas del Sur, y en Chanquín, Araucanía, Escuela República de Chanquín. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad adultocéntrica que no cree en los niños, no los mira como personas, los mira como seres en desarrollo, que cuando cumplan cierta edad los tomamos en cuenta. Aquí el gran problema son los niños, que tenemos que ponerlo en primer lugar, y bueno, será porque ya me estoy poniendo viejo también que nos tomen en cuenta los viejos. Es una política pública, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, falta una política pública. Pero fíjate, con una la visión de largo reforma... plazo con objetivos bien definidos. Si me permite hacer un comentario, lo que tú estás, claro, tú dices fracasé, pero tú también tienes un problema que es serio, que son los incentivos perversos, ¿cierto? Una competencia desleal. Que en Chile hay un problema también de movilidad social, aunque ha ido mejorando a través del índice de Gini, pero hay un problema de movilidad social. Entonces, mucha gente joven, producto también de la publicidad y otro elemento, ven en las drogas, por ejemplo, una forma, o el tráfico de drogas, una forma de salir adelante económicamente, que es el símbolo de éxito en esta sociedad, ¿cierto? Claro. El dinero, independientemente de cómo lo conseguiste. Entonces, ahí tenemos un problema serio, pero un problema que es aún más serio, el tema de la evaluación docente. Oh. ¿Qué significa eso? Que, según el MinSal, no lo digo yo, 3/4 partes del profesorado no están calificados ni en términos de contenido para impartir el conocimiento, ni en la capacidad para impartir ese conocimiento. Exacto. Por lo tanto, cuando un profesor necesita ejercer liderazgo, ¿cierto?, para poder encauzar a los jóvenes y guiarlos por el camino que tú dices que hay que guiarlo y estamos todos de acuerdo, no tiene las competencias necesarias. Entonces, el tema de la evaluación docente sí es importante. Y el problema del profesorado, digamos, es que está cooptado, me van a disculpar aquí si hiero alguna sensibilidad, por el Partido Comunista. Y ahí es donde todo se pudre. ¿Tú eres de derecha? ¿Ah? ¿Tú eres de derecha? No, soy liberal. Catherine. Digamos las cosas como son. Tengo que comentar que cuando fui yo fui años atrás al colegio de Juan Carlos, fui invitada en mi rol de cuentacuentos y me llamó mucho la atención que veía niños tratando como de igual a igual a un adulto. Fue lo primero que después de tantos años lo vengo a revelar. Pero sentí como una falta de respeto, de inmediato, por lo mismo que estamos hablando. Y después, por lo que dice Aldo Duque. Exactamente. Y después al rato de escuchar, yo veía que había un respeto. Y había un respeto desde el adulto a este niño que le estaba comentando que la planta además, porque después comprendí toda la metodología que había, que la planta, y yo decía, ¿por qué está tan furioso de que la planta? Claro, él era del comité del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces está tan preocupado porque la planta se está secando, que era una necesidad increíble. A mí me llamó mucho la atención eso, y yo decía, wow, qué patúo. Y después dije, no, qué bien, qué empoderado. Se siente un ser humano que necesita comprender, ser comprendido, a diferencia de lo que ocurre hoy. Yo hago clases en universidades, hasta el día de hoy los chicos tienen miedo de decir lo que pasa, lo que siente, lo que están pensando, porque el modelo educativo y el que dirige, mira, este es el modelo de... El organigrama. El modelo educativo que tenemos en Chile es calificar, incluso las preguntas que son, ¿qué piensa usted? Siempre está mala. Entonces siempre te han dicho que lo que tú piensas está malo, desde lo formativo. Y este es un modelo que a mí me llama mucho la atención. Juan Carlos ha recorrido gran parte, nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí, pero trato en el fondo un poco de imitar. Mira, esto es algo que a mí, como psicóloga, me llamó la atención. Juan Carlos dice, mira, cuando tú entras a un colegio, las características que tiene el colegio y la población que asiste, y tú dices, buenos días, ¿cómo está niño? Muy bien, lo tení condicionado.
están con un condicionamiento, a responder a que están bien. Y Juan Carlos me decía, ¿cómo van a estar bien? A lo mejor la noche anterior a la mamá se la llegaron detenida. El papá que iba a salir de la cárcel, yo recuerdo en aquel entonces un chico que estaba muy mal, que te acuerdas que hizo una escalita más acá de la tristeza, porque el papá lo iban a liberar y lo matan en la cárcel como días antes. Ese niño en la escala, que lo van haciendo los mismos profesores, le preguntan, no le preguntan cómo está, ellos marcan con sus caritas cómo están en el día a día. Y esa vez a mí me llamó mucho la atención porque ese niño, obvio, que a días de que el padre fuera liberado, cómo ese niño tú lo condicionas, que es un poco lo que queríamos hablar ahora, cómo lo estamos condicionando a que siempre esté bien, cuando no está bien, a que no se haga cargo de sus emociones, porque en el fondo el condicionar a alguien, ¿cómo estás? Muy bien, es decir, pucha, tienes que responder de la boca para afuera y no conectarte. La cárcel, mire, te voy a decir un solo punto. Hace Diga. como 3 semanas atrás, yo estaba en la penitenciaría, en el sector de los módulos, visitando a un emprendedor. Entonces, ¿Estabas con quién? ¿Con un emprendedor? con un emprendedor. Entonces, ¿Con un emprendedor en la cárcel? con un emprendedor en la cárcel. Me vendió la empresa del delito, porque los delincuentes, claro, ¿Pero era un cliente tuyo o era...? para que la gente entienda. pero sí, no solamente emprende la gente que desarrolla actividad lícita. En la jerga. esa. Claro. Adentro también hay emprendimiento. Hay emprendimientos intelectuales, son tan emprendedores los unos como los otros, unos son lícitos y los otros no. Bueno, yo estaba ahí, entonces yo estaba conversando con mi emprendedor y de pronto siento un grito. Y por el pasillo de los módulos veo que viene corriendo un muchacho, con el torso desnudo, con pantalones, blue jeans, zapatillas, pero con el torso desnudo, gritaba controladamente. Y el grito que salía era, mamá, mamá, gritaba descontroladamente. Un mocetón de unos 18 años, 1,80 m, estatura, macizo. Mamá, mamá, gritaba. ¿Qué le pasaba? Y descontrolado y se soltaba contra la reja. Y dije, ¿está drogado? No, ¿cuál es el problema? Le dije. Me preguntó al gendarme que estaba a cargo. Me dice, tranquilo, Donaldo. Me dice, ¿qué le pasó? Es que se va a libertad. ¿Qué? Es que se va a libertad. Y no sabe qué va a hacer en la calle. Y entonces los quedo mirando y los otros internos que estaban ahí, en la sala de abogados, me pasaron un cigarro, pusieron a fumar, que también me lo autorizó. Y el muchacho se requisó un poco. Y yo salgo caminando, es un pasillo muy largo, hasta que tú llegas a la puerta de la penitenciaría. Vas pasando rejas, reja 1, reja 2, reja 3, tiene el número de la reja. Y detrás venía él. Y de pronto salgo y detrás venía él. Y ahí en calle Pedremón, debajo de las palmeras, de la puerta de la penitenciaría, el gendarmería lo toma, el sistema lo toma y lo deja parado en la calle. Y se paró en la calle y se puso a llorar. Hacía un calor tremendo, eran como las 4:30 de la tarde, un día, hace poco tiempo, un día de mucho calor en invierno, muy raro. Y lloraba, desconsoladamente. No sabía qué hacer en la calle. Se veía desnudo, sin nada que hacer, aterrado. Yo me fui a lo que tenía que hacer y miraba para atrás y seguía parado en la puerta de la penitenciaría sin saber qué hacer. Estaba choqueado. La seguridad estaba adentro. No sabía qué hacer con su libertad, porque su mundo era el entorno carcelario. ¿Qué va a hacer? Yo preguntaba, esta noche, ¿qué va a hacer? No tiene con qué cubrirse, no tiene cómo alimentarse, no tiene dónde llegar. ¿Qué va a hacer? Va a delinquir. Indudablemente iba a delinquir. E incuestionablemente, si yo volvía 2 meses y medio, iba a ver en la cárcel. Como efectivamente ocurrió la semana pasada. Era su entorno. Volviendo al tema de la educación. Tengo que saludar a mi amigo de Inalco. Si usted quiere comprar un vehículo, la mejor opción está en Inalco. ¿Qué marca? Chevrolet. ¿Dónde puede acceder a las ofertas de Inalco? En inalco.cl, ahí encontrará una gama de vehículos Chevrolet con condiciones de financiamiento, salga asegurado desde el local mismo y lo que es mejor, aproveche ahora los vehículos año 2019 en espectaculares precios, ofertas increíbles en Inalco, líder en General Motors. Chevrolet. Educación. Sí, Inalco.cl, eso es lo que quería Sí, no, preguntar. lo noté recién, está anotado Si ya. cambia el Sí. Mercedes por un Chevrolet. Sí, está anotado. Mira, ¿Ya? sí, cuando las palabras confunden, los números aclaran, dice. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. En los países desarrollados y ricos, ¿ya? Ser profesor es una cuestión súper difícil. Súper difícil. Es más difícil ser profesor, y ustedes lo deben saber perfectamente, que ser abogado o médico. Tiene un estatus distinto al resto de las profesiones. Por ejemplo, en Finlandia, el año pasado, lo tengo muy fresco porque fui a ver esas cosas. Postularon 1.650 personas a la docencia y solamente quedaron 122. Punto, 122, con altos ingresos.
En cambio, en Chile y en Latinoamérica en general, la curva es descendente. Nadie quiere ser profesor acá. ¿Ah? Pero es casi un apostolado. Te recae muchas cosas. Entonces, esa persona que logra ser, como mi amigo, ¿y cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, que logra ser profesor, se le exige un magíster, mínimo un magíster. Es una cuestión impresionante. Y que pertenezca a alguna asociación de caridad, o sea, que tenga un elemento humano, se le exige muchas cosas. Entonces uno ve los resultados ahí, y repito, no es casualidad que yo tenga una entrada per cápita de $47.000 contra 14.000 nosotros, no es casualidad. Ellos leen 47 libros al año contra 5, no es casualidad que sean ricos, o sea, la educación es el eje. Es el eje. Entonces nosotros podemos hacer un corte ahora. Definamos que Chile sea el país de la educación. Pero en Chile, como tú dijiste, las escuelas pedagógicas tienen dueños ideológicos. Eso es una realidad. Sí, pero Juan Carlos, pero yo quiero... ¿Qué ideología tiene? Comunista. Bueno, pero... Los comunistas. Sí, pero es que ellos piensan que por ser comunistas los colegios van a ser todos malos. Yo no estoy en esa posición. Juan Carlos, tú además, ni siquiera te voy a preguntar por tu tendencia política, pero porque yo creo que el tema de la educación no tiene que ver con tendencias políticas. ¿Cómo que no tiene que ver con tendencias Bueno, políticas? Significa las políticas públicas, tú las defines Tú en dices tu función... posición, déjame hablar a mí ahora. Lo que pasa es que nuestro país está contaminado con la ideología y eso es lo que hace que el promedio sea tan bajo. No creo en eso, no creo que sea... ¿Cómo? Pero si la evidencia pero sube, que los números hablan por sí solos. ¿Puedo tener el derecho a la libre expresión? Okay. Perfecto. Entonces, Juan Carlos, yo no creo efectivamente que sea un tema si uno es de izquierda, si otro es de derecha, si uno es comunista, el otro socialista, el otro del PPD. No creo en eso, honestamente. Yo creo que cuando el foco está puesto... Hay una diferencia, ¿no? Cuando el foco está puesto, primero, en la calidad del docente, primero, en la forma como se está haciendo una educación, tiene un resultado X o un resultado Y. Independiente si la persona es de izquierda, si la persona es de derecha o no es de derecha. Entonces, porque... Un ejemplo de bueno, no, espérate. El ejemplo de él. Te lo va a aclarar inmediatamente. No quiero colocar el ejemplo. Por favor, no. Quiero colocar el ejemplo de él. Quiero colocar el ejemplo de él. Por supuesto. Tú pido disculpas. Perdón, ¿tú formaste un colegio? ¿Ah? ¿Tú formaste un colegio? No, pero formado. Entonces preguntémosle a él. Tú formaste un colegio. Tú formaste un colegio de la nada. Ni siquiera tenías el grado de profesor. Y tuviste que hacer toda una historia para tener un modelo como está hoy. Entonces, me gustaría saber eso, tu experiencia de eso, esa carretera para construir eso, bajo las mismas condiciones que están muchos chilenos hoy día y que resulta que no producen lo mismo, incluso con mayores oportunidades y con mayores recursos, y resulta que el resultado es horrible. Tú te fuiste por otro camino, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y hoy día, además, respetado por otros países en ese modelo. Entonces creo que es interesante tu experiencia. ¿Qué fueron las cosas que te costaron? ¿Qué fueron las cosas como tuviste que conseguir recursos? ¿Cómo cambiaste la forma de hacer clases en esa escuela? Y además trabajando con alumnos que además venían de nadie quería. Entonces creo que tu experiencia es súper valedera, digamos, para sacar enseñanzas de inspiracional para imitar ese ejemplo. Sí, cuando tú dices que me fui por otro lado, llegó un momento que mi escuela tenía 350 alumnos y nos ofrecieron alargue de horario y quería hacer talleres de arte, de literatura y se estaban haciendo en un escenario y venía el frío y me acuerdo que se me ocurrió la locura de comprar 3 vagones de tren en desuso. Y dije yo, en aquel entonces dije, le mando una carta a Pinochet, total es la carrera tanques por todo el país, que le va a costar traerme 3 vagones de tren al colegio. Todavía estoy esperando la respuesta, no me llegó respuesta. Y finalmente la Eli de Caso, en su programa, me ayudó a llegar con esos vagones de tren al colegio. Nunca tuve la opción de elegir profesores, porque los profesores eran muy pocos los que llegaban y querían trabajar en la población José María Caro. Me recuerdo una profesora que tomé en una oportunidad, me pidió permiso al primer recreo para ir a comprar cigarrillos, todavía no vuelve. Tuve que volver al aula a hacer clase porque ningún profesor quería tomar al 7º C, que era muy complicado, y eran niños maravillosos. Recuerdo que el jefe del DEM, de Pedro Aguirre Cerda, yo me entrevisté con él para ofrecerle este modelo de escuela, para hacer de Pedro Aguirre Cerda las primeras escuelas democráticas del país. No me creyó mucho, me dijo, usted no se acuerda de mí, yo fui profesor suyo. Fui un día a trabajar y no volví nunca más. Entonces, esa era la calidad de problemas que teníamos nosotros. Nos decían el Carol de Rascovia, y después nos cambiaron el nombre como para hacernos más llevaderos, nos decían el
el vertedero pedagógico. Entonces, eso en vez de a nosotros complicarnos, yo creo que la capacidad estuvo en la parte directiva de que si esto es como un motor, una cantidad de profesores que servían más en una asignatura, en otra asignatura, uno iba moldando el sistema y contratando profesores a medida que se podía, y los que llegaron se fueron enamorando del proyecto, porque recuerdo con mucha alegría cuando hicimos el primer gobierno escolar el año 98 y se publicó, fue la embajadora de Gran Bretaña al colegio a ver que habían elecciones de niños y publicó en la embajada, en su página web, y la noticia la bajó Mr. Chang en China. Vino Mr. Chang, me llamó por teléfono, yo pensé que era algún amigo que me estaba haciendo alguna broma porque no hablaba muy bien el castellano, pero vino a Chile y la primera noticia la publicamos en China, que una escuela se declarara república independiente, y eso a nosotros nos dio ánimo, es decir, alguien cree en nosotros. Y Hernán Ibanda, que no lo conozco y mi saludo cariñoso para él, me estuvo al aire en Radio Minería media hora conversando. Y él me dijo, ¿y qué dinero tiene esa república? No, no tenemos dinero. Entonces no es república. Y yo fui y se los dije a los niños. Y ahí inventaron el Carol Mérito, que eran unos cartoncitos que los mismos padres pintaban y eso se le ofrecía a los profesores. Y habían profesores que rechazaban el dinero porque ellos eran profesores. Nosotros venimos a impartir conocimiento. Y el que aceptó dinero, después le dijo al otro, fíjate que pedí dinero y ahora tengo todos los cuadernos forrados. Y ahora los niños colaboran con el aseo porque saben que hay dinero. Y después le digo a los niños, ahora tenemos dinero, ¿qué inventamos? Y ahí los niños inventan los supermercados, que son juegos pedagógicos. Ahora ya estamos grandes, tenemos billetes. Con billetes, aquí están, ¿eh? Los billetes de 5 sale el mejor alcalde del año elegido por ellos. Está, para lo muestra el director aquí. El de 10, el mejor ministro del año. El de 20, y en el de 20, el presidente del colegio. Mira, eso se lo voy a pasar a Roberto Balón. El de 10 se lo a Duque. Entonces, lo que puede parecer un juego es un proyecto educativo que enamora. Sí. Entonces esos profesores se fueron enamorando y ahí nace el show Buscando una Estrella, el Festival de la Voz, el Mundialito de la Amistad, la Noche de Carolwyn. Entonces, el karaoke para comprensión lectora. Karaoke para comprensión de Carol. Y hay una serie de cosas que han ido creando los niños, porque las escuelas tienen que ser el mundo de los niños. Pero vivimos en una sociedad adultocéntrica. ¿Pero te parece lógico, disculpa sí, la claro. pregunta, de que sean esfuerzos individuales con talentos personales como los tuyos, digamos, los que desarrollen este tipo de emprendimiento y que no sea el Estado el que se haga cargo de esto? Me parece a mí que nuevamente el Estado está fallando. Porque ¿cuántas personas como tú hay? No hay muchas. Bueno, una persona importante dijo que para hacer Otro Mundo Caro había que clonar al director. Yo no creo eso. El Estado tiene que hacerse cargo de esto, una política pública a largo plazo. Yo creo que hay que darse cuenta que la metamorfosis que está viviendo la educación... Oye, mira, hoy día entra un niño a mi escuela. Va a salir después de 20 años, el año 34, 36. ¿Quién de nosotros podemos predecir el futuro? ¿Qué le tenemos que enseñar a este niño para el año 34? La metamorfosis que está... Yo creo que los profesores no enseñamos nada. Los profesores tenemos que ser artistas en crear escenarios de aprendizaje para que los niños se muestren, para que los niños investiguen. Eso es lo que tú dices viene de la etimología. La palabra educación viene del latín, ¿no es cierto?, educare, claro, que diría a su vez del verbo ducere, que significa guiar, es decir, conducir hacia. No entregar conocimiento necesariamente. Así es. Es el verbo ducere, todos sabemos que en latín los verbos no se declinan. Por lo tanto, derechamente, ducere es guiar. De ahí viene educación, en guiar lo que tú estás haciendo. Ahora, el tema y los pasos que estamos dando como país son absolutamente en el sentido contrario. Porque ahora se vive como gran triunfo. Se acabó la municipalización. Acabó el lucro. Se acabó el lucro. ¡Qué horror el lucro! Ganar plata en este país es terrible. Es un pecado. Claro. Entonces, claro, pero se acaba y ¿qué hacemos? Le vamos a devolver la educación al Estado. Es decir, vamos a colocar una manga de burócratas
nombrados por el partido de turno en el poder, que van a administrar la educación desde la bajada y posteriormente, sin haber pisado un colegio en su vida, cuyo único mérito es ser familiar y a veces pegado unos tintorios con el compadre del partido y cobrar una buena lucas a fin de mes. A diferencia de lo que haces tú en terreno. Disculpa, mira, una capita cortito. Sócrates decía, ¿qué es educar? Educar es preparar ciudadanos justos y perfectos para una sociedad justa y perfecta. ¿Estamos preparando ciudadanos justos y perfectos? No son ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Lo estamos Pero afirmando, de hecho. Aldo, tienes que reconocer en tu análisis, para una solución, que han habido gobiernos de derecha y de centro izquierda en los últimos, por lo menos los últimos 20 años. De centro derecha y centro izquierda. Bueno, ha habido gobiernos de derecha y centro izquierda, lo que tú quieras decir. Bien. Entonces, se supone que si fuese un modelo del punto de vista político, uno mejor que el otro, se habría plasmado en soluciones concretas. Y no ha sido así. No, no nadie. No ha sido así, porque el tema yo creo que no tiene que ver con la ideología política. No tiene que ver con la ideología política. Porque si fuese con la ideología política, obviamente se habría notado un cambio relevante en un gobierno versus el otro gobierno. No. Yo creo principalmente que tiene que ver en la forma como tú piensas, no sé, qué es lo que opinas tú, Juan Carlos, y también Catherine, para no simplemente dejar aquí, en este sector de acá, nomás monopolizar. Yo creo que tiene que ver con un análisis multifactorial. Primero, cómo tú usas los recursos. Segundo, cómo se seleccionan los docentes, el tipo de educación que se entrega en las salas de clase, cuáles son las materias en las cuales yo le voy a dar prioridad principalmente para producir alumnos como, perdón la palabra producir, a usted le gusta esa palabra en este sector, o egresar alumnos que efectivamente sean un aporte también dentro de la sociedad. El colegio tuyo, ¿hasta qué enseñanza tiene? Desde prekinder hasta octavo básico. Ya, de prekinder hasta octavo básico. ¿Y qué ha pasado con los alumnos que ya egresaron de ese colegio hoy desde el punto de vista de académico profesional? ¿Tú has tenido...? Muchos profesionales. Dos ejemplos muy claros. El mejor ministro de Justicia que tuve yo, que era un niño de 9 años, ahora tiene un alto cargo en la Policía de Investigaciones. La mejor ministra de la Familia es trabajadora social en la Municipalidad de Los Espejos. Entonces, y así hay muchos ejemplos de una chica que llegó a cuarto básico, no sabía leer ni escribir. Fue primera bailarina del Ballet Folclórico Nacional, porque tenía otro tipo de inteligencia. Pasó por nuestra escuela un jugador de fútbol que también llegó a la selección chilena. Entonces, la idea de la educación, esa memorística academicista, está en retirada. Esa es la escuela que no sirve a los tiempos que vivimos. La educación del individuo por sobre la educación del Estado. Y el desarrollo de competencias que se requieren para el nuevo un ejercicio siglo. de ciencia ficción tomando algunas de las palabras de Roberto. Te nombro ministro de Educación. Oh, por favor. Y ya sabes que además tienes parte del presupuesto fiscal para hacer un cambio de la educación relevante. ¿Qué es lo que harías? Pero antes que me lo digas, voy a hablar de Dunamis Rentacar. La mejor opción al momento de arrendar un auto es en Dunamis. Ahí en dunamis.cl, haga sus reservas online, vehículos mecánicos, vehículos automáticos. Hay un Dunamis en el sur de Chile, sí, en Concepción. Hay un Dunamis en la quinta región, por supuesto, en Viña del Mar. Y las sucursales que hay en Santiago. Dunamis Rentacar, su mejor compañero de viaje y la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. ¿Por qué Dunamis es mejor que Álamo Rentacar, por ejemplo? ¿Podría explicar eso? Interesante. Primero, por el precio. Segundo, por la atención al cliente. Tercero, por la flexibilidad. Estupendo. También en la materia que requiere toda la cobertura de seguros. En fin, podríamos mencionar una serie de cosas, pero más me interesa que el nuevo ministro nombrado en este programa, don Juan Carlos Navarrete, dijera, porque tú tienes ya una visión de muchos años de lo que está pasando. Y por tanto, ni siquiera te voy a preguntar de qué tendencia política eres. Yo empezaría... ¿Qué es lo que harías? No, yo haría lo que está haciendo en este momento nuestra ministra Marcela Cubillo. Me acaba de llegar una carta que dice, estimado Juan Carlos. Saludo. Ya de partida hay un paradigma totalmente roto. Estimado Juan Carlos, como si nos conociéramos por muchos años. Yo conozco su labor, sí, pero ella debe conocer algo de lo que yo hago. Pero a todos los directores de colegio le dice lo mismo. Y hace un llamado, en nombre del gobierno, a que los directivos nos enfoquemos en las aulas.
Hay mucha burocracia en las aulas. Muy de acuerdo. Hay mucho. Explícanos un poco esa burocracia, A ver, para que la gente que entienda. tienes que planificar clase a clase, que tienes que poner fechas para evaluar, como si la respuesta de una prueba sean los conocimientos que se están adquiriendo. Muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que los niños tienen muy buenas notas, pero llega un CIMSE y mide el colegio y no eran tantos conocimientos que habían. Entonces hay todo un aparato armado. Perdón, es que para no confundirme, cuando yo coloco una prueba que es el CIMSE, que tiene que medir conocimiento, Mide conocimiento. ya, mide conocimiento y me doy cuenta que frente a esta metodología que tú tienes, a la cual o que no tiene, que es crítica lo que estás diciendo ahora, y salgo mal evaluado en el CIMSE, ¿para ti eso no indica nada? ¿Es relativo? Lo dije en una oportunidad y me gané muchos enemigos. Sinceramente, No mide. nosotros no trabajamos para tener resultados en el CIMSE. Ok. Nosotros trabajamos para... Entonces, entonces como ministro de Educación, Yo que te acabo de elimino el nombrar, lo eliminas el Elimino CIMSE. el Es una CIMSE, medida. de inmediato. O sea, de inmediato. ¿qué harías? Aunque el CIMSE es necesario, porque hay que ofrecerle a las instituciones internacionales datos, mediciones. Como Entonces, PISA. ¿qué harías? Pues si se elimina el CIMSE, tienes que tener... Pero haría otro tipo de medición. Mira, ¿Cuál? el primer CIMSE que se hizo tenía una medición que apuntaba a la persona. Se medía la autonomía, la seguridad, la autoestima física, la autoestima escolar y la autoestima social. Lo primero que yo haría, terminaría el CIMSE en resultado académico y apuntaría al desarrollo de la persona. El desarrollo humano. Desarrollo humano. Nosotros lo hacemos todos los años, lo hacemos 3 veces al año. Y tuvimos que contratar a una terapeuta en Reiki, que es nuestra inspectora de emociones, porque hay niños que están mal. Ahí tienen baja seguridad, tienen baja autoestima social, baja autoestima física. ¿Y quién se preocupa de eso? Los profesores no se preocupan mucho, porque ellos van a impartir conocimientos. Entonces, lo primero que haría es una focalización en el ser humano de lo que es la educación. Lo que se está haciendo ahora en reforma... Perdón, ¿puedo complementar lo que tú Sí, estás diciendo? sí, claro. En los colegios hoy día, para evitar ese tipo de alumnos que le bajan el rating, ¿cierto? O el ranking, No lo reciben. o los medican, obligan a los padres a medicar a los niños. Oye, Esa es la gran polémica que hay hoy día. sí, pero con la medicamentación yo tengo una diferencia contigo. Yo no estoy de acuerdo. Mira, si Yo no yo estoy de acuerdo, es en lo que está 10 pasando. cuadras a la redonda y 8 colegios, todos los niños que toman más medicamentos en esas escuelas que estaban ahí de gran prestigio, los echaron y llegaron a nuestra escuela. A eso me Y refiero. tenemos 120 niños con síndrome de déficit atencional. El síndrome de déficit atencional, un niño que no pone atención, no es problema, pero no está aprendiendo. El niño hiperactivo causa problemas, porque la pedagogía es tener niños activos, o sea, niños pasivos, perdón. Y el más difícil es el impulsivo, el que golpea, el que provoca rencilla a cada rato. Entonces, lo primero yo digo, centralizar todas las potencialidades de la escuela en el aula, pero con foco en el ser humano. ¿Cómo? Eliminaría la evaluación. Tengo una pregunta muy cortita, perdón, muy breve, yo nunca interrumpo, pero tengo una duda porque me encantó lo que estaba escuchando, esta educación centrada en el individuo, manejada por seres humanos, para seres humanos, y no de un burócrata del Estado, eso me encantó. Yo soy anti-Estado, perdón, pero mientras menos Estado y más ser humano, pues mejor para mí. El Estado, justamente, no es necesario nada más. Pensamientos liberales. Pero Absolutamente. tú eres parte del Estado. El Estado resume individual de voluntades. Sí, Entonces, tú eres Estado. primero está el individuo y después está el Estado. Yo entiendo al Estado en función del individuo y no el individuo en función del Estado. Pero dicho aquello, tengo una pregunta porque me encanta lo que haces y me sorprende gratamente. Está invitado para el Bueno, pues País voy- de los Bajitos. es que voy a ir. Perfecto. Estamos todos Dar- invitados, ¿no? dar- Sí, dar- también dar invitados. por Bueno, va a llegar una resultado. invitación. Y a quienes nos están viendo en la televisión también, somos Por una supuesto, escuela de nos puertas gustaría- abiertas. ¿Cómo nos gustaría- combates el fenómeno terrible de la deserción? No tenemos deserción. No tienes deserción. No, no. Yo te hago una pregunta un poquitito complementaria a eso. Elegir docentes que trabajar con niños hiperactivos, complicados, en una sala de clase que no están acostumbrados, ¿te ha costado mucho conseguir académicos, profesores, docentes? Cuesta un poco. O sea, yo creo que es difícil eso, ¿no? Cuesta un poco, pero déjame responderle a Aldo. Y encuentro que es vergonzoso que yo cobre un dinero por retener a los alumnos. Fíjate que el Estado da dinero a los colegios que son capaces de retener alumnos. Claro. Yo jamás he postulado a ningún niño porque creo que es mi deber que los niños estén en el colegio. ¿Pero cómo? Con una escuela entretenida,
con profesores comprometidos Uy. y no con altos estándares de exigencia. Si mientras más altos estándares de exigencia académica se ponen en la escuela, más grandes son las frustraciones. responder? Pero, algo. ¿cómo lo hace con lo académico? Déjame- Lo académico a veces se déjame cumple. comentar No, algo. no, pero ¿cómo conseguir académicos que tengan esa Pero que se visión? motivan por el modelo. Sí, hasta yo me estuve postulando ahí. El punto es que no hay bullying. No hay bullying. ¿Sabes por qué? Porque cada curso tiene un ministerio. Y está el Ministerio de la Justicia, que son los mismos niños que se regulan entre ellos. Y hay un proyecto que se llama. Sí, y se llaman entre ellos. A ver, usted y usted, ¿qué pasó? La primera mediación, la mediación se cumple. Una vez, dentro de todas las veces que me fui a dar vueltas allá para sacar muchas ideas, Juan Carlos dice, ¿sabes qué? Este curso no se conoce bien. Yo creo que ni siquiera te acuerdas. Y puso la foto de los chicos y les pasó un papel, una hoja de blog. Anota tu mascota, tu color favorito, tu cantante. Hacen individual para las Y mesas. los termolaminó. Y después intercambiaban. Entonces, mientras tú comías, te dabas cuenta, al que no conocías, oye, tú tienes una tortuga. Sé que yo también quiero tener una tortuga. Se conoce el ser humano. Mejores diálogos. No hay bullying, no existe. En las condiciones y las características que hay, no existe. Y tú puedes entrar y es efectivo lo que está diciendo Juan Carlos. Es puerta abierta, tú puedes ir en cualquier minuto y te vas a dar cuenta de esta realidad. Vuelvo al tema De los profesores. Sí, porque, perdona que te haga esta pregunta, pero un profesor... No, sí lo entiendo. Un profesor, voy a tomar este billete de ejemplo, a lo mejor afuera gana 20 y en tu colegio gana 10. Sí. Y además, en tu colegio, en el colegio que ustedes trabajar. que trabajan, es todo un tema. ¿Ah? Claro. ¿Cómo ha sido esto? Mira, las buenas y las malas, dinos. ¿Ah? No, las buenas y las malas también. Yo no he sido nunca partidario de despedir profesores. ¿Ya? Siempre hay un contrato que dura 1 año a plazo fijo o 2 años a plazo fijo. Y uno en 2 años sabe si ese profesor se va a poner la camiseta y cree en el proyecto y se la juega por su proyecto, que es un proyecto democrático. Ahí yo soy el tío Juan Carlos, el tío Mario hace aseos, yo dirijo la escuela, pero entre tío Juan Carlos y tío Mario no hay ninguna diferencia, somos 2 personas al servicio de los niños. Nunca ha existido diferencia entre personal administrativo, auxiliares, ayudantes de aula y profesores y directivos, nunca. Pero la clave de esto yo creo que está en una serie de principios filosóficos que nos propusimos cuando comenzamos este desafío. A cada uno le fuimos pensando qué es lo que no debía faltar en educación. Y si la mitad más uno decía, eso vale, eso es una ley cracoviana. Y lo primero que uno le hace leer a los profesores es el perfil de alumno, el principio filosófico de nuestra escuela, que cada 2 años lo llevamos a análisis y cada uno le pone el número 1, 2, 3. ¿Cuántos años tienen como colegio? 65 años tengo yo y 38 años. En esos periodos de años, ¿el periodo de permanencia de un profesor? Cuando hablan de la antigüedad. No, todavía tengo que me acompañan No, pero, de hace profesores, 38 ¿sí? años. Sí. Pero hay rotación también. Hay rotación, unos se han ido al norte, otros se casaron, se fueron al sur. O sea, siempre hay personas que se van. Y hay personas que se van y de allá escriben que echan de menos lo que es el mundo caro. Le echan ¿Y por qué no? Mira, te voy a hacer una cápita que creo que es sumamente importante. ¿Por qué no tenemos bullying? Porque empecé el año 2000 con un proyecto que se llama Ideas, Sugerencias, Felicitaciones y no se queje, reclame. Descubrí que los chilenos nadie nos enseñó a reclamar. Cuando un chileno va a reclamar, lo que hace es quejarse. El reclamo tiene 4 pasos. Declaro el problema, cómo me afecta, qué es lo que exijo y en cuánto tiempo. Y si el problema es atendido, tenemos niños felices, tenemos apoderados felices, profesores felices. No existe eso del conventillo y vacío, de hablar mal de alguien. No, si no te gusta, no te quejes, reclama. Si el director me baja un poquito la música, Juan Carlos, te quiero dar las gracias por haber venido con Ciencia de Valores. Te quiero felicitar por lo que haces, porque es un aporte al país incalculable. Creo que eres un modelo súper desafiante. Me interesaría muchísimo conocer lo que haces ahí físicamente. Y te felicito por tu historia de vida, te felicito por tu historia de esfuerzo, te felicito por tu historia de fe y que el aporte que has hecho a este programa creo que puede inspirar a muchos académicos
que a lo mejor quieran trabajar también ahí, más allá de lo que es a veces el sentido solamente de hacer y tener, sino que también del ser. Así que muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Esperamos tenerte también en un próximo programa y queremos visitarte. Oye, me quedan ganas todavía y estoy dejando a mis hijos a cargo de esta corporación y me ofrezco para ir donde me inviten. No quiero morirme sin ver mi país lleno de escuelas democráticas. Creo que le hacen falta muchas escuelas democráticas y mejores ciudadanos. Gracias. Catherine Urrutia, Roberto Álamo, don Aldo Duque y su famoso Twitter. Nos vemos mañana. Siga debatiendo en las redes sociales. El Twitter de Aldo.